Son las 8:30. Bueno, pues hemos hablado de la elección, por supuesto, de la elección del Poder Judicial el domingo antepasado. Una elección en lo que pues, se coincide totalmente con lo que dice la Organización de Estados Americanos en 3 puntos. Una elección en la que participó apenas el 13% de la lista, ¿no? Del padrón. 13%. Fueron 9 millones y tantitos de votos válidos y unos 3 millones de votos anulados. Se repartieron acordeones, los vimos para coaccionar el voto. Lo vimos, o sea, eso no es una mentira. Y la boleta estaba sumamente complicada, lo vivimos. O sea, esa elección no fue un éxito. Además, la Organización de Estados Americanos dice que este modelo pone en riesgo la democracia y el equilibrio de poderes, la independencia entre el Poder Judicial y el Poder Político. Y bueno, algo de lo que venías denunciando, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores, desde mucho tiempo antes. ¿Cómo estás? Y gracias por estar aquí. Azucena, un gusto estar contigo. Supongo que todo esto a lo que llega como conclusión la OEA, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Una baja participación, las boletas nadie les entiende, hay mucho riesgo porque la mayoría de los candidatos están ligados a Morena, y así fue. Mira, hay cosas que en la práctica fueron peores de lo que pensábamos. Una de ellas fue que esperábamos alguna mínima competencia para los puestos nacionales, es decir, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior del Tribunal Electoral. Lo que vimos es que absolutamente todos los puestos nacionales fueron determinados por el acordeón de la Presidencia de la República, que había aprobado las reglas que prohibían absolutamente la participación de servidores públicos y de partidos políticos. Esto significa que el resultado de la elección para todos los puestos más importantes fue determinado por una irregularidad, por un fraude. Esa es la primera cosa más preocupante. La segunda que vimos es que esperábamos que los acordeones influyeran mucho para las campañas de jueces y magistrados federales. Lo que vimos es que no fueron los acordeones, fue la instrucción de que votaran por el Poder Ejecutivo. Y esto, o sea, digamos, pues más discreto. Supongamos, de si hubiera 100 votos en la ciudad, 100 puestos en la Ciudad de México de juez y magistrado, 95 de esos 100 son del Poder Ejecutivo. Es más discreto, es más difícil mostrar que fue el acordeón fraudulento lo que determinó el resultado, pero también muestra otra cara del fraude, que es, por más campaña que tú hayas hecho, independientemente de que hayas recorrido las calles todos los días, llenado tus redes sociales de videos, pactado incluso con grupos de Morena y de oposición y demás, lo único que determinó el resultado era que fueras Poder Ejecutivo y que te llamaras con A o una letra de las primeras del abecedario, porque además son los que están ganando del Poder Ejecutivo. ¡Wow! A ver, entonces hay 2 tipos de intervención, ¿no? Sí. Por parte, pues, de Morena. Sí. ¿No? Pues digo, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo que me sorprende es que el acordeón fue descarado, no pasó nada, el Instituto Nacional Electoral tampoco es que se haya manifestado, del tribunal no sé qué podemos esperar. Sí. El acordeón lo tuvimos aquí y lo pusimos pantalla contra acordeón y los leíamos casi en el orden. O sea, los que decía el acordeón, ¿de dónde salió? No puede ser esto espontáneo, que fueron los ciudadanos creativos, etcétera, porque los ciudadanos, como vimos, tampoco estaban interesados en la elección. Apenas el 13% del padrón. Claro. Por esa razón ya estamos en contacto con varios de los candidatos que perdieron, que también denuncian que esto fue un fraude. Vamos a presentar una impugnación contra las 3 elecciones nacionales, porque cada una es una elección diferente, no es una competencia diferente. Pero efectivamente, a ver, el reto ahora es demostrar, y nosotros lo sabemos, ¿no? El público lo vio, fue Morena quien promovió todo esto, pero hay que demostrar con pruebas que efectivamente eso fue pagado por la Presidencia de la República o por un partido y que efectivamente fueron sus servidores públicos quienes lo promovieron. Eso ya está demostrado en el caso de la Ciudad de México. Reforma publicó hace semanas cómo tenían todo este aparato. Un centro de operación. Un centro de operación con 80,000 personas registradas en Tlalpan como operadores políticos, que es una cifra absurda, digamos, se infló un poco el número, pero el tema es que les pagaron con recursos de programas sociales para operar políticamente la elección. Ahí hay un uso indebido de recursos públicos y es parte de las cosas que va a tener que sancionar el INE o el Tribunal Electoral.
Bueno, a ver, entonces 2. El acordeón, obvio, lo vimos, ¿ok? Y la segunda era que fueron más discretos, digamos, al decir, la única instrucción es que voten por los candidatos que propuso el Poder Ejecutivo. Recordarán que tuvimos 3 comités, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en una orillita de la candidatura decía PE, Poder Ejecutivo, PJ o PL. Entonces, ¿qué les dijeron? Vota por el que dice PE. Sí. Todos, eso es. Más discreto, si no, porque te encuentras con irregularidades como candidatos que ni siquiera abrieron una página de Instagram, que ni siquiera publicaron un solo video y están ganando la elección, y además arrasadoramente, que nunca recorrieron el territorio, y el único motivo que lo explica es que eran P, ¿no? Entonces, ¿cuál competencia democrática existe en esto? Por eso estamos planteando ahora, la verdad, una disyuntiva así. O reforman estas reglas para poder competir de manera justa y equitativa en la elección, porque lo que hicieron fue ahorcar todas las libertades políticas. Yo estoy en contacto con muchos candidatos que venían del Poder Judicial y ellos estaban atemorizados de siquiera hacer un evento donde se juntaran con otro candidato, ¿no? Entonces porque el INE aplicó una técnica terrorista para no tenerlos que fiscalizar y que estuvieran asustados en sus casas sin mover un dedo. Sí, que no podían usar micrófonos ni templetes. Entonces, por un lado no puedes hacer absolutamente nada si eres un candidato independiente, y por el otro lado está el régimen activando la maquinaria de manera completamente ilegal con recursos públicos. Entonces, digamos, lo que planteamos es, o reforman estas reglas para que se pueda competir de manera equitativa, o vamos a desobedecer pacíficamente las reglas y organizarnos como ciudadanía. Politizaron al Poder Judicial y no quieren que los ciudadanos hagan política para intentar resistir que el régimen se adueñe del Poder Judicial. O sea, en el 2027. En el 2027. Si las reglas siguen igual, dices, pues habrá que desobedecerlas. Desobedecer las reglas. ¿Qué tendrían que reformar específicamente? Mira, específicamente que los candidatos puedan recibir financiamiento, porque eso de que no hay financiamiento... ¿Financiamiento público o privado? Debería ser público. Si quieren elección judicial, que les cueste, ¿no? No deberíamos tener elecciones judiciales, no debería costarnos un peso, deberíamos tener exámenes y escoger a los mejores. Pero ya que tienen elecciones judiciales, pues que les cueste. Porque lo que sí tuvimos es financiamiento público ilícito, desviado. ¿De dónde lo desviaron? Pues quién sabe. Pero, digamos, se calcula que esta elección costó 30,000 millones de pesos operar para, digamos, por afuera de la ley. Wow. ¿No? O sea, 8,000 millones fueron más o menos lo que... 30,000 millones. Pero lo del INE. Lo del INE Lo del INE más o menos que 8,000 millones. Sí. Eso es el dinero sobre la mesa, como diría el doctor Luis Carlos Ugalde, a quien le mandamos saludos. Pero por debajo de la mesa, 30,000 millones. Es lo que... son algunas cifras. ¿Y cómo sale esa cifra? Mira, las hemos rebotado en algunos, digamos, entre académicos, todavía no está publicada, entonces, bueno, si quieres, tómala con una pizquita de sal, ¿no? Ok, 30,000 millones podría haber costado bien. Ahora, con mi